fue un juicio sin abogado. Una ejecución pública. Y el acusado cambió la historia para siempre. ¿Quién mató realmente a Jesús de Nazaret? ¿Fue el pueblo? ¿Fue Roma? ¿Fue una conspiración de poderosos? Hoy, en Archivo Inexplicable, abrimos uno de los archivos más polémicos de la historia. Vamos a separar mito de manipulación, fe de política y creencia de realidad histórica. Este no es un video para condenar. Es un video para entender. Porque la crucifixión de Jesús no solo fue un crimen, fue un mensaje. Y quizás, una advertencia. Prepárate para explorar documentos antiguos, teorías olvidadas y preguntas que nadie se atreve a hacer. Bienvenidos a Archivo Inexplicable. Aquí comienza la búsqueda de una verdad que ha sido escondida, a la vista de todos. Relato oficial de los Evangelios, la historia tal como la conocemos. Para entender quién crucificó a Jesús, debemos comenzar por lo más conocido, los Evangelios. Los 4 relatos del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, coinciden en lo esencial. Jesús fue traicionado, arrestado, juzgado y ejecutado por crucifixión. Pero cada uno ofrece detalles diferentes. La traición de Judas. Judas Iscariote, uno de los 12, entrega a Jesús a las autoridades religiosas por 30 monedas de plata. ¿Por codicia? ¿O por otra razón? Según algunos estudiosos, Judas podría haber creído que forzaría a Jesús a revelar su poder mesiánico. El juicio ante el Sanedrín. Los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo acusan a Jesús de blasfemia. Aseguran que se autoproclama Hijo de Dios y que representa una amenaza al templo y la ley. Pero el Sanedrín no podía ejecutar. Necesitaban a Roma. El papel de Pilato. Poncio Pilato, gobernador romano, interroga a Jesús y no encuentra culpa. Ofrece liberarlo. Pero, según los textos, la multitud pide la libertad de Barrabás, un criminal, y exige que crucifiquen a Jesús. Pilato se lava las manos, símbolo de su supuesta neutralidad, y cede ante la presión. La figura del pueblo. Los evangelios dicen que el pueblo gritó: «Crucifícalo. Crucifícalo». Pero, ¿era realmente el pueblo? ¿O un grupo organizado que ya tenía un veredicto decidido? Los flagelos y la cruz. Jesús es azotado brutalmente, humillado, coronado con espinas, obligado a cargar su cruz, y finalmente crucificado entre 2 ladrones. Esta es la versión que se ha contado por siglos. Pero, ¿es completa? ¿Es imparcial? ¿Está libre de influencia política o teológica? En la siguiente sección, vamos a analizar el contexto político que rodeaba Judea en tiempos de Jesús. Y descubriremos por qué el imperio tenía motivos para temerlo. El contexto político. Roma, Judea y el miedo al Mesías. Para entender la crucifixión de Jesús, hay que entender la tensión que se vivía en Judea en el siglo I. Una provincia dominada por el Imperio Romano. Una sociedad religiosa dividida. Y una esperanza milenaria, la llegada del Mesías. Roma y el control total. El Imperio Romano gobernaba Judea con mano de hierro. Sus intereses eran claros: orden, impuestos y lealtad. Cualquier agitación social, cualquier mensaje que movilizara multitudes, era una amenaza. Y Jesús las movilizaba. Cuando predicaba en el templo. Cuando sanaba a los marginados. Cuando hablaba de un reino que no es de este mundo. ¿Metáfora espiritual o mensaje político encubierto? Los sumos sacerdotes bajo presión. Los líderes religiosos judíos, como Caifás el sumo sacerdote, también estaban en una posición incómoda. Tenían poder, pero Roma los vigilaba. La aparición de un predicador carismático, popular entre el pueblo y con supuestos poderes milagrosos, era una amenaza tanto teológica como política. Si Jesús provocaba disturbios, Roma no dudaría en intervenir. Y eso podría significar la pérdida total de autonomía religiosa. Los celotes y el miedo a la insurrección.
Los celotes eran un grupo radical judío que promovía la rebelión armada contra Roma. Muchos esperaban un Mesías guerrero, que liberara a Israel por la fuerza. Aunque Jesús predicaba la paz, su creciente popularidad podía ser malinterpretada como una llamada a la insurrección. Cientos lo seguían. Miles lo escuchaban. Algunos lo llamaban Hijo de David, el título reservado para el futuro rey de Israel. Roma no necesitaba pruebas, solo sospechas. En un contexto como ese, la crucifixión no necesitaba culpabilidad. Solo conveniencia política. Jesús fue ejecutado como se ejecutaba a los sediciosos, rebeldes y enemigos del orden imperial. Crucifixión, castigo ejemplar, humillante y público. Un mensaje directo. Esto le ocurre a quien desafía a Roma. Tal vez Jesús no fue condenado por lo que dijo, sino por lo que representaba. En la siguiente sección, exploraremos el rol del pueblo. ¿Realmente fueron ellos quienes pidieron su muerte? ¿O fueron arrastrados por el miedo, y por quienes movían los hilos del poder? ¿El pueblo pidió su muerte? Manipulación, miedo y silencio. Una de las escenas más polémicas de los evangelios es la siguiente. Pilato ofrece liberar a Jesús. Pero la multitud grita: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». ¿Realmente el pueblo pidió su muerte? ¿O fue todo una representación? ¿Un juicio público o una coreografía del poder? El juicio ante Pilato se realizó en el Pretorio, una zona controlada por los romanos. Los estudios históricos indican que la entrada estaba restringida y que solo un grupo reducido, posiblemente infiltrado por los sumos sacerdotes, tenía acceso a ese juicio. La multitud podría no haber sido el pueblo en general, sino un grupo manipulado, cuidadosamente seleccionado para presionar a Pilato. El poder del miedo. La represión romana era brutal. Una palabra equivocada, una defensa fuera de lugar, y tú podías terminar también en la cruz. El silencio del pueblo podría no haber sido consentimiento, sino puro terror. El pueblo que aclamó, y luego cayó. Pocos días antes, Jesús fue recibido en Jerusalén como un rey. La gente extendía sus mantos. Gritaban: «Hosanna». ¿Cómo pasó del júbilo a la condena? ¿Realmente cambió el pueblo, o los que gritaban «Crucifícalo» no eran los mismos que días antes lo aclamaban? Fuentes externas y vacíos históricos. No hay fuentes no cristianas que confirmen que el pueblo pidió la muerte de Jesús. Los historiadores como Flavio Josefo y Tácito mencionan su crucifixión, pero no relatan una multitud sedienta de sangre. Es posible que esa escena haya sido construida literariamente, para trasladar la culpa hacia un colectivo y no hacia Roma. Quizás el pueblo no pidió su muerte, solo no pudo evitarla. En la próxima sección, exploraremos las teorías alternativas. ¿Fue todo parte de un plan más grande? ¿Fue Jesús un mártir o un voluntario que ofreció su cuerpo para algo más profundo? Teorías alternativas, conspiración teológica o mensaje oculto. ¿Qué pasaría si la muerte de Jesús no fue solo una ejecución política, ni una condena religiosa, sino un acto voluntario, predestinado, o incluso necesario? Existen teorías que plantean que Jesús no fue víctima, sino autor consciente de su destino. ¿Un sacrificio necesario? La teología cristiana sostiene que la muerte de Jesús fue un sacrificio para redimir los pecados de la humanidad. Un acto voluntario, anunciado por los profetas y aceptado por el propio Jesús. Nadie me quita la vida, yo la entrego. Juan 10:18. Esta visión no ve culpables humanos, sino un cumplimiento divino de un plan eterno. El Jesús gnóstico, sabiduría secreta y cuerpo ilusorio. Algunos textos gnósticos antiguos, excluidos del canon bíblico, presentan otra visión. Jesús habría tenido un conocimiento superior, casi extraterrestre. Y su cuerpo físico habría sido una ilusión. En esta versión, Jesús no murió realmente, sino que su esencia trascendió el plano humano para liberar la conciencia del mundo. Esto conecta con los evangelios apócrifos como el de Tomás o el de Judas, donde se habla de un Jesús que ríe en la cruz,
porque ya no está allí. Una puesta en escena iniciática. Otras teorías afirman que Jesús podría haber sido parte de una orden mística, posiblemente esenia, que lo preparó para un acto simbólico de muerte y resurrección. En esta visión, la crucifixión habría sido un rito público de transformación, destinado a despertar una conciencia colectiva y provocar un cambio espiritual irreversible. Evangelios perdidos y versiones suprimidas. Durante los primeros siglos del cristianismo, circularon decenas de evangelios y cartas. Muchos fueron considerados herejía y destruidos. ¿Por qué ciertas versiones sobrevivieron y otras no? ¿Fue para preservar la verdad? ¿O para controlar la narrativa? La historia la escriben los vencedores. Y en este caso, la historia de la cruz también. Jesús podría haber sido muchas cosas. Un profeta. Un mártir. Un revolucionario. Un mensajero de algo que aún no comprendemos del todo. En la siguiente sección, analizaremos lo que dicen los historiadores sobre la crucifixión, fuera de la religión. Fuera del dogma. Solo con documentos, hechos y registros. Explicaciones históricas, lo que realmente pudo haber pasado. Más allá de la fe y las interpretaciones teológicas, existe otra forma de abordar la muerte de Jesús. El análisis histórico. ¿Qué dicen los documentos de la época? ¿Qué han descubierto los estudiosos laicos, ajenos al dogma religioso? Fuentes externas al cristianismo. Autores como Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, y Tácito, historiador romano, mencionan la existencia de Jesús y su crucifixión bajo Poncio Pilato. Josefo habla de Jesús, llamado el Cristo, que fue condenado a la cruz por Pilato a instancias de los principales entre nosotros. Tácito, por su parte, dice que Cristo fue ejecutado durante el reinado de Tiberio. Ambos confirman el hecho histórico, pero no se centran en lo espiritual. Solo en los hechos. Un juicio político con motivación religiosa. La mayoría de los historiadores coinciden en que la muerte de Jesús fue una ejecución política. El motivo fue evitar disturbios. Su predicación ponía en tensión la estabilidad de Jerusalén. Su influencia entre el pueblo preocupaba a las élites religiosas y su discurso era ambiguo para las autoridades imperiales. No incitaba a la violencia, pero sí a la subversión del orden. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La crucifixión como castigo ejemplar. La crucifixión era la pena romana reservada para esclavos y rebeldes. Era cruel, lenta y pública. No fue casual que Jesús fuera crucificado entre dos ladrones. El mensaje era claro. Esto es lo que ocurre con los que perturban el orden. ¿Un mártir involuntario? Jesús probablemente no fue visto como un Cristo en su época por los romanos. Era un líder incómodo. Una amenaza local. Y como muchos otros, fue eliminado de manera ejemplar. Solo después de su muerte, su figura se transformó en el centro de una religión. La historia no niega su existencia. Tampoco niega su muerte. Pero la forma en que fue interpretada, es así, cambió al mundo para siempre. En la próxima sección veremos cómo esa interpretación ha tenido consecuencias dolorosas, desde siglos de antisemitismo hasta el uso político de la crucifixión como arma ideológica. Consecuencias milenarias, antisemitismo, culpa colectiva y manipulación doctrinal. La crucifixión de Jesús no solo marcó el inicio de una religión. También encendió una llama que ardió durante siglos, y no siempre en nombre del bien. El antisemitismo como herencia teológica. Durante siglos, la frase, el pueblo pidió su muerte, fue utilizada para justificar el odio hacia los judíos. Se les culpó de deicidio, el asesinato de Dios, un concepto profundamente enraizado en siglos de persecuciones, expulsiones y pogromos en Europa. Su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Mateo 27:25. Esta línea, repetida sin contexto ni crítica, alimentó uno de los prejuicios más duraderos de la historia. Uso político en la Edad Media y moderna.
La figura de Jesús crucificado fue utilizada como símbolo de poder, sufrimiento y venganza. Durante las cruzadas, las inquisiciones y en la propaganda nazi, la imagen del Cristo traicionado por su propio pueblo sirvió para deshumanizar a comunidades enteras. Una historia de amor convertida en instrumento de odio. Doctrina versus historia, el peso de una narrativa. Algunos teólogos y estudiosos modernos sostienen que la figura colectiva del culpable fue necesaria para construir la idea del perdón. Si todos son culpables, entonces todos pueden ser salvados. Pero esa narrativa, mal entendida o mal usada, generó siglos de exclusión, división y violencia. Reconocimiento y rectificación. En el siglo XX, la Iglesia Católica y otras instituciones comenzaron a rectificar. En el Concilio Vaticano II en 1965, se afirmó oficialmente que los judíos no eran colectivamente responsables de la muerte de Jesús. Una verdad que ya sabíamos, pero que tomó 2 milenios en declararse. Jesús murió una vez. Pero su muerte fue utilizada una y otra vez, para crucificar a otros. Y mientras no comprendamos el impacto de esa historia, seguiremos repitiendo sus errores. En la sección final, cerraremos este archivo con una reflexión sobre lo que hemos aprendido, y con un llamado a mirar la cruz no solo como símbolo de dolor, sino como una oportunidad para entender mejor el poder de la narrativa. Conclusión y llamado a la acción. ¿Quién crucificó realmente a Jesús? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los líderes religiosos? ¿Fue el pueblo? ¿O fue una entrega voluntaria, con un propósito mayor? Después de revisar los textos sagrados, los documentos históricos, las teorías teológicas y los efectos culturales, nos queda una certeza. La historia no es tan simple como se ha contado. Jesús no fue solo una víctima de su tiempo. Fue el catalizador de una transformación que trascendió imperios, religiones y fronteras. Pero su muerte también nos recuerda el poder que tiene una narrativa, para salvar o para condenar. Para unir o para dividir durante siglos. Hoy más que nunca, en un mundo polarizado, debemos aprender a mirar la historia con pensamiento crítico, con empatía, y con la voluntad de descubrir lo que se ha ocultado detrás del dogma. ¿Qué piensas tú? ¿Quién fue realmente responsable de la crucifixión de Jesús? ¿Crees que fue parte de un plan mayor o el resultado de un sistema de poder? Comenta tu interpretación. Comparte este archivo con quienes buscan respuestas profundas. Dale like si este tema te hizo reflexionar más allá de la religión. Y suscríbete a Archivo Inexplicable, donde cada semana, lo oculto sale a la luz. Y donde la historia se reescribe con preguntas nuevas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no hay verdad absoluta sin antes dudar de la oficial.